Barbados, un rincón del Caribe donde el agua es turquesa, el ron es fuerte y la historia profunda. Un paraíso tropical edificado sobre siglos de trabajo forzado. Aquí convivieron esclavos africanos y sirvientes irlandeses obligados a exprimir cada gota de la caña. Pero ¿qué ocurre cuando una antigua colonia deja los grilletes y toma el timón de su destino? Hoy, entre cocoteros y calipso, esta isla sigue buscando su voz, su lugar, su futuro. Nuestro equipo viajó a Barbados para capturar el retrato de una isla que hoy escribe su propia historia como república, para saber hasta qué punto siguen visibles las cicatrices del pasado. En noviembre del 2021, Barbados se desligó por completo del Reino Unido y el país pasaba a ser una república, la república más joven del mundo. En 1966, Barbados se despidió de su estatus colonial y en el 2021 dio el paso final, cortó sus últimos lazos con la corona. ¿Pero es realmente así o todavía se quedarán en la sombra del pasado colonial y de la esclavitud centenaria? Los mapas políticos no borran las heridas. La mejor forma de conocer todo esto fue hablar con uno de los historiadores que más sabe de los tiempos pasados y actuales. Así que desde 1821 o 1822 y hasta 1838, que es cuando se produjo la plena emancipación en las islas occidentales británicas, por ley se llevaron registros muy detallados, casi todos los años, de lo que sucedía en la plantación. ¿Hay una estimación de cuántos esclavos había? O quizás... Estoy intentando pensar. Es una cifra realmente grande. Se calcula que entre 1600 y 1838, más de 800,000 personas esclavizadas fueron enviadas a Barbados. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un libro realmente interesante. Está escrito en 1786. Se titula Instrucciones para la gestión de una plantación en Barbados y para el tratamiento de los negros. Supongo que no encontraremos cosas buenas aquí. No. Lo que encontraremos es cómo los seres humanos racionalizan las cosas malas que hacen. Kevin nos explicaba que en ese libro se indicaba, por ejemplo, que a cada negro con una casa propia le dejarían usar medio día al mes desde el final de la cosecha hasta finales de diciembre para preparar y plantar su propia huertita. Medio día al mes, imagínense. Esto sumado a que los dueños de los esclavos no los alimentaban lo suficiente, el resultado era la desnutrición y una vida útil muy corta. A los 30 y pocos años ya se los consideraba viejos. ¿Sabes? Cuando hablas de esto con algunas personas ahora, piensan que es algo natural, porque suponen que en esa época tenía que ser así. Tenía que ser así. Es como si lo estuvieran naturalizando. Bueno, no estoy de acuerdo porque incluso en aquella época había europeos que decían que esto estaba mal. Pero como la mayoría de la gente se beneficiaba de ello, racionalizaban esa manera de ganar dinero. Es lo que hacen los seres humanos. Racionalizamos las cosas malas que hacemos, ya sea alegando que porque Dios nos los dijo o porque es el orden natural de las cosas. El primer libro que nos mostraba Kevin tenía registrados a los esclavos de la plantación Newton. Nosotros estuvimos en esa zona donde hace aproximadamente 50 años fue encontrado un cementerio de esclavos. Este es el único cementerio exclusivo de esclavos que fue descubierto hasta ahora. Los arqueólogos han encontrado los restos de más de 570 esclavos. Da mucha tristeza pensar que muchos de ellos
nacieron rodeados de las plantaciones de cañas de azúcar que funcionaron como su cárcel, e incluso muchísimo tiempo después de que murieron, siguen rodeados de las mismas plantaciones de caña de azúcar. Más allá del dolor que significa la esclavitud, nos asombró saber que en Barbados todavía hay familias británicas centenarias, propietarias de plantaciones. Es verdad que ya no ejercen la esclavitud y se manejan dentro de un marco acorde a la época que vivimos. Pagan salarios, pagan impuestos y ya no castigan físicamente a sus empleados. Algunos incluso han abierto sus instalaciones al público y no niegan su pasado atroz, como es el caso de los dueños actuales de la plantación Saint Nicholas Abbey, donde estuvimos y pudimos ver cómo procesan las cañas para producir ron. Vimos otra plantación con una historia diferente. Fue el caso de la centenaria familia Drax. Llegamos hasta su plantación ubicada en el sur de la isla un domingo. No había nadie, así que pudimos adentrarnos unos metros en ese lugar que podríamos calificar como usurpado desde hace siglos. Estamos en el núcleo de lo que es la plantación de caña de azúcar perteneciente a la familia Drax. La casa se ve bastante vieja y esto es porque son dueños de todo esto. Son más de 1.300 hectáreas de caña de azúcar. Los Drax son dueños de todo esto desde hace más de 3 siglos y medio. Llegaron a mediados del siglo XVII y todavía están acá sin abrir esto al público, sin dar declaraciones, ni incluso sentarse siquiera a dialogar con el gobierno de Barbados. Si aunque sea se sentasen a dialogar con las autoridades barbadenses después de la independencia, quizás podrían haber tenido un arreglo sobre sus propiedades de procedencia colonial. Pero de todas formas, la labor en esta plantación sigue. La maquinaria de última generación convive aquí con las ruinas de las viejas instalaciones. Por un momento tuve la sensación de que el pasado esclavista todavía está presente ahí. Los Drax y el resto de los terratenientes en el siglo XIX recibieron una buena compensación por haber perdido a sus esclavos, porque para ellos eran de su propiedad. Pero debo admitir que a lo largo de toda la era de esclavitud hubo pocas rebeliones. Un africano llamado Busa encabezó una en 1816 y hoy por hoy es un héroe nacional de Barbados que tiene su estatua en una de las rotondas de la isla. Fuimos hasta la casa del profesor Marshall para que nos contara esa parte de la historia que él estudió muy bien. Por supuesto, verán que hubo cierta resistencia durante la esclavitud. La rebelión de 1816 que mencionaste fue un acto de resistencia, pero en general, para la mayoría de las personas que fueron esclavizadas, lo más importante era sobrevivir. ¿Cómo puede describir la reacción de los británicos cuando empezaron a darse cuenta de que se avecinaba la emancipación? Los británicos que estaban aquí, en general, no querían que terminara la esclavitud, porque para ellos era lo que les permitía tener una buena vida. A principios del siglo XIX, algunas personas en el Reino Unido empezaron a argumentar que la esclavitud debía terminar. Pero, en un principio, fue en cierto sentido una minoría de los británicos. Sin embargo, debido a la presión política que lograron generar en esos años, el Parlamento británico finalmente se puso de su lado. El profesor Marshall nos contó también que camino al norte de la isla hay un barrio humilde. Fue el primer barrio de los que ayer fueron esclavos y hoy son libres. Según el historiador, el primer período después de la emancipación fue largo y difícil. Estamos en un lugar simbólico de Barbados, o podríamos decir incluso muy simbólico, si es que hablamos exclusivamente de esclavitud, porque esto es Rock Hall.
un barrio, un pueblo de mediados del siglo XIX, fundado por ex esclavos, ni bien consiguieron su libertad. Para ellos, en esa época, esta zona significó la primera posibilidad que tuvieron para poder tener su propia tierra y cultivarla. La mayoría de las personas que fundaron Rockhold, después de que se había abolido la esclavitud, seguían trabajando en las plantaciones, pero no estaban obligados a eso. De todas formas, la isla continuaba siendo una colonia por más de un siglo. Para conocer cómo fueron esos años de transición entre colonia y el principio de la independencia, coordinamos una entrevista con Mighty Gaby, un reconocido artista barbadense que de niño vivió la última época de su nación colonizada y tenía los recuerdos bien claros y no era para menos. Me alegré mucho cuando rompimos oficialmente los lazos con el Reino Unido, cuando dejamos de ser una colonia del Reino Unido. Desde mis 10 años tenía esa mentalidad, porque un primer ministro británico, Harold Macmillan, vino aquí. Y ahí estaba yo, de niño, con 10 años, junto con cientos de personas, de pie, frente a la oficina del alcalde, bajo el sol, sin comida, sin agua, sin nada. Y mientras ese primer ministro hablaba, los niños se desmayaban por el hambre, por deshidratación. Así que me fui de allí. Gaby lo hizo no tanto porque él mismo sufriera hambre o sed, sino por solidaridad con los demás chicos y como una forma de protesta contra la actitud insensible de los organizadores de esa gran solemnidad. Claro que Gaby fue castigado. Me fui a casa y cuando volví a la escuela fui castigado por haber abandonado un acto en el que estaba presente el representante de la reina. Y luego mi profesor me golpeó. ¿Lo golpearon? Sí, me golpearon por haberme ido. Y luego mi madre también me golpeó por faltarle el respeto a la corona, por faltarle el respeto al representante de la reina. Gaby también nos contaba que en esa época no había muchos como él, pensando y actuando de esa manera. El resto, según él mismo, se asumían como británicos y adoraban a la reina, pero ya en estos años parece que se dio vuelta la tortilla. Hablando de nuevo sobre ese pensamiento minoritario frente al mayoritario y hablando de la reina, ¿cree que ahora ocurre lo mismo? ¿La mayoría de la gente piensa que la corona es buena? No, la mayoría no. Las cosas han cambiado. Es gracias al trabajo que muchos de nosotros hicimos. Personas que se alzaron como panafricanistas y dijeron, ni hablar, nosotros somos barbadenses. Somos personas independientes. Somos personas fuertes. Somos gente educada. A raíz de esto que nos confirmaba Gaby, nos generaba curiosidad saber cómo Barbados logró pasar por el periodo de la esclavitud, el colonialismo e incluso postcolonialismo sin haber atravesado procesos revolucionarios ni rebeliones significativas durante su historia. En la Universidad de las Indias Occidentales encontramos la explicación. Barbados es relativamente llana y pequeña. Así que los esclavos no tenían montañas a las que huir para escapar de la esclavitud. Y además, nuestro sistema político también difería del de las otras colonias. Las 3B, Barbados, Bermuda y las Bahamas. Teníamos una forma antigua de gobierno representativo. No es que el antiguo gobierno representativo fuera democrático, pero al menos, una vez que cumplías con los requisitos de propiedad o financieros, al menos podías votar. Así que yo diría que los Bayans, los barbadenses, eran históricamente pacíficos. El doctor Worrell hablaba de los Bayans para referirse a los barbadenses y, por si no entendieron bien, la forma de gobierno en Barbados, un poco más inclusiva que en otras colonias, permitió que el sometimiento colonial no fuera tan doloroso como para generar revoluciones.
El doctor Worrell nos contó también que el asesinato de George Floyd en Estados Unidos enfatizó la idea de dejar de una vez por todas todo vínculo colonial para convertirse en república. El incidente de George Floyd ha dado un impulso a la eliminación, digamos, de la iconografía y la retirada de estatuas, así como la conversación, de nuevo, sobre la destitución de la reina como jefa de Estado. A principios de los 2000, Barbados adoptó una postura firme y dijo que se iba a unir, o mejor dicho, a formar parte de la CCJ, las siglas en inglés de la Corte de Justicia de la CARICOM, la Comunidad del Caribe. Esto se consideró un paso importante para romper barreras y profundizar el proyecto de independencia. Entonces la pregunta era, ¿por qué no vamos a por todas y rompemos con la reina como jefa de Estado? Pero ¿qué piensa la nueva generación sobre esta nueva era del país? En la Universidad de las Indias Occidentales pude hablar con algunos estudiantes para preguntarles sobre esto y la mayoría no sabe qué cambios significaría dejar de tener a un monarca extranjero como jefe de Estado. Estamos elaborando un reportaje sobre cómo está viviendo el país este proceso de convertirse en una república. ¿Has visto algún beneficio para ti, para tu familia? Yo no veo ningún beneficio. Voy a ser franco. Yo no he visto ninguno. No me he dado cuenta de lo que significa para nosotros como país. Nos convertimos en una república. ¿Y sabes qué pasa? La primera ministra nunca me ha explicado qué significa ser una república. Tiene que hacerlo mejor. Se lo digo así de claro. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso? En cuanto a lo que pienso sobre este proceso, en realidad no podría definirlo porque, como ya se ha dicho, no hay ninguna diferencia, al menos para mí, entre ser una república y no ser una república. Así que sí, esa es mi opinión. ¿Qué esperas para el futuro de este país? Sinceramente no lo sé, porque siento que los políticos no nos están mostrando o no nos están contando lo suficiente sobre lo que planean hacer. Hasta aquí vimos estudiantes que no parecen apreciar ni siquiera el valor simbólico de haberse transformado en república y, claro, hay otros un poco más optimistas, aunque no lucen muy convincentes. ¿Cómo vives este proceso de convertirse en una república? Por ejemplo, ¿ha visto algún beneficio para ti o para tu familia, para tu gente, para tus amigos? No me meto mucho en política, pero lo que veo es que no hacen más que organizar eventos. El año pasado hicieron algo así como la copa de la primera ministra. Vale, lo entiendo. ¿Y tú? En realidad no hay mucha diferencia en la vida cotidiana. Más bien podríamos decir que al menos somos libres. Somos libres como pueblo, pero la cuestión es que nada ha cambiado sustancialmente. ¿Crees en el gobierno? Creo que sí. La mayoría de la gente votó por ellos. Sí, hemos visto muchas mejoras. Por ejemplo, autobuses eléctricos. Se han mejorado muchas carreteras. Desde que la primera ministra está en el poder, las han mejorado. ¿Qué opinas de este proceso? Hasta ahora va muy bien. En la ciudad también anduvimos preguntando por las expectativas en el futuro del país, pero muchos no querían opinar frente a cámara, quizás por desconfianza o simplemente desinterés en hablar con nosotros, pero hubo algunos que nos dieron su impresión sin dar la cara. Barbados atraviesa sus primeros años como república, lo cual podría significar que tendría que haber algo de esperanza en el pueblo con respecto a cambios o mejora en la calidad de vida. Pero cuando hablamos con los trabajadores comunes, de a pie, taxistas, por ejemplo, se nota cierto escepticismo con respecto a que esto realmente, este nuevo proceso realmente pueda significar un cambio para ellos. Sin dudas que el gobierno de Barbados tendría que sentir el desafío de persuadir un poco más a su población. Otra joven nos contó que en un principio tampoco sabía los beneficios de desligarse por completo de la corona británica, a pesar de que son conscientes que desde hace muchos años vienen escuchando que hay que separarse, pero no entendían para qué ni por qué. Pensé, vale, supongo que haremos esto otra vez.
Luego el siguiente pensamiento fue, ¿qué es lo que significa esto? Siguen diciéndonos que se supone que esto significa algo para nosotros. Pero ¿qué significa realmente para nosotros? En eso basé el discurso que di en la ceremonia de la transición a la República, porque quería dejar claro que había personas que tenían opiniones completamente distintas de este proceso. Unas estaban totalmente en contra, otras estaban a favor por cualquier razón. Otras no sabían qué pensar al respecto y algunas decían, quizás quisiera unirme a la felicidad, pero no sé cómo, porque no sé exactamente lo que esto significa. Cindy hablaba de su intervención como poeta y escritora en la ceremonia de transición a la República, donde estuvo muy nerviosa porque había muchas personas importantes, incluso estaba el rey Carlos III cuando todavía era príncipe, pero ese mismo contexto fue el que la hizo entender que no podía dejar pasar esa oportunidad. ¿Recuerdas alguna parte de lo que dijiste delante de ellos? Recuerdo que hubo una parte en la que dije, en cualquier caso, damas y caballeros, ahora nosotros tenemos la batuta. Algo sobre que la batuta pasó de todas esas personas que estuvieron en el movimiento independentista, en el movimiento sindical, desde los que lideraron la rebelión de Busa hasta nuestra primera ministra Mia Mottley, al ciudadano de a pie, a las personas que estaban ahí en ese momento, aquellos que construyeron nuestra nación. Ahora nos la han pasado a ti y a mí y les debemos el compromiso de contribuir con nuestro futuro. Recuerdo que fue algo así. Más allá de que cierta parte de la población no cree que ahora que son república pueda haber cambios significativos, también hay gente con esperanza, como Cindy. En cuanto a lo que respecta al gobierno en su relación a futuro con el Reino Unido, hay un objetivo concreto: exigir reparaciones y perdón por parte de sus excolonizadores. El rey Carlos III hasta el momento nunca se animó a pedir perdón, ni mucho menos a considerar pagar reparaciones, aunque sí hizo referencias a las atrocidades de la esclavitud. Tuvimos una charla muy interesante sobre todo esto en el Ministerio de Exteriores de la Nueva República, donde nos explicaron por qué Londres tiene que hacerse cargo de la historia. Nuestra gente fue saqueada durante siglos, generación tras generación. Cuando abolieron la esclavitud y dijeron, bueno, tenemos que pagar alguna compensación para abolir la esclavitud, ¿creen que le pagaron algo a las personas esclavizadas? No. El gobierno británico pagó la compensación a los propietarios de esclavos por la supuesta pérdida de propiedad. Eso que cuenta Comillón fue hace mucho tiempo. Recién en el siglo XXI, hace algunos años nomás, los 15 países de la Comunidad del Caribe acordaron comenzar una campaña para reclamar el pago de reparaciones por parte del Reino Unido. ¿Y cuál fue la primera respuesta que recibió de ellos? ¿Hubo alguna? Sí, les escribimos, les mandamos cartas oficiales. Escribimos a muchos países occidentales: España, Portugal, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca. Todos respondieron de una manera muy evasiva. Sí, reconocemos que este fue un capítulo oscuro de nuestra historia, pero eso ya es pasado. Quizás sea porque no entienden cuál fue la responsabilidad del Estado. ¿Qué opina? ¿Por qué no lo entienden? No, lo entienden demasiado bien. El argumento fraudulento al que aluden es: no deberíamos pagar reparaciones porque en aquel entonces la esclavitud era legal. La esclavitud había sido abolida en Inglaterra desde el siglo XII. Pero lo que hicieron para eludir su sistema jurídico nacional fue lograr que el parlamento local que establecieron en Barbados aprobara una ley que básicamente decretaba que los africanos no eran seres humanos.
En este pequeño país hablé con muchas personas, pobres, ricos, estudiantes, profesores, trabajadores. Para mí siempre es muy importante escuchar el Vox Populi y aún más importante para mí fue escuchar a los jóvenes. Ellos no creen que algo cambie en Barbados ahora, aunque se haya convertido en una república. Es verdad que algunos aún guardan la esperanza de una reparación por los siglos de colonia y esclavitud, pero, y esto pesa más, queda por ver si esta nación sabrá al fin surgir como una república capaz de mirar su historia directamente a los ojos y no vivir encadenada a ella.